Muy buenos días a todos. Hoy en este vídeo quería explicarle algunos tips sobre bisagras, como por ejemplo estas que tengo aquí, bisagras de cazoleta. Puede ocurrir que nos hayamos fabricado, aficionados al bricolaje, pues nos hayamos fabricado un pequeño armario. Y cuando vamos a la tienda de bricolaje, pues nos encontramos con esta bisagra o con esta otra. Y nos pueda surgir la duda de cuál de las dos debemos utilizar. Bien, pues vamos a ver si podemos aclarar alguna duda. A ver si podemos ayudar y que nuestro trabajo de bricolaje pues salga lo mejor posible, sea lo más profesional posible. Muy bien. Estas son bisagras de cazoleta fabricadas en acero inoxidable. Son muy resistentes. Además aguantan muy bien la humedad, porque este tipo de bisagra se suele utilizar por ejemplo, en cocinas, en baños. Y bueno, pues ahí necesitamos material que aguante bien la humedad. Muy bien. Pues vamos a ver cuál de las dos debemos utilizar y según en qué circunstancias. Esta más pequeña, supongamos que nos hemos fabricado un pequeño armario para un baño, para un cuarto de baño, tipo botiquín o algo similar, y bueno, pues nuestro armario para el baño pues puede tener unas dimensiones, unas medidas de entre 30 a 40 centímetros de ancho por entre 30 a 40 centímetros de alto. Entonces necesitaríamos una o dos puertecitas para nuestro armario de entre 20 a 30 centímetros de ancho como máximo, y de entre 20 a 30 centímetros de alto. Entonces, en ese caso, pues esta bisagra más pequeña sería la más adecuada, sería la que tendríamos que utilizar en ese caso. Por el contrario, esta otra, bastante mayor, se suele utilizar mucho en cocinas. Los muebles y los módulos de cocina pues tienen unas dimensiones, unas medidas que van desde los 30 centímetros de ancho hasta los 120 centímetros. Como ven, son armarios mucho más grandes, y además de alto pues van de entre los 70 centímetros a los 90 centímetros. Entonces las puertas suelen ser pues de entre 30, 35, 40, 45, 50, 55 y hasta 60 centímetros de ancha. Son unas puertas con unas dimensiones bastante grandes. Entonces, en ese caso, la bisagra a utilizar, la bisagra que más nos interesaría utilizar sería esta mayor, puesto que tiene mucha más resistencia y aguanta mucho más peso, y para una puerta como la de un armario de cocina pues es la más adecuada. Además es la que se suele utilizar normalmente en los armarios de cocina. Muy bien, esta bisagra necesitamos hacer un alojamiento, necesitamos hacer un agujero, un hueco en el que alojar la bisagra. Normalmente para este tipo de trabajos, para este tipo de muebles, se suele utilizar tablero aglomerado como este que tengo aquí, de entre 16 y 19 milímetros de grueso, como el que ven. Entonces las puertas suelen tener pues más o menos el mismo grueso, entre 16 milímetros hasta 22 milímetros como máximo. Ese es el grueso que suelen tener las puertas de este tipo de muebles.
Bien, pues para esta bisagra más pequeña tendremos que hacer un alojamiento con una broca plana, una broca que ya se vende expresamente para hacer el alojamiento de este tipo de bisagras, una broca de 26 milímetros. Tendremos que hacerlo a 3 milímetros del canto de referencia de nuestra puerta y aproximadamente a 10 centímetros del ángulo recto al canto de referencia. Ya les digo, con una broca de 26 milímetros. Y una profundidad máxima, la profundidad máxima que deberá tener el alojamiento será de 10 milímetros. Muy bien, pues eso sería para esta bisagra. Y para esta otra bisagra, para la mayor, la distancia al canto de referencia para la bisagra serían de 4 milímetros. Y en ángulo recto serían 10 centímetros. El alojamiento tendríamos que hacerlo con una broca que también ya se venden expresamente para este tipo de bisagras. El alojamiento sería con una broca de 35 milímetros. Una broca de 35 milímetros, una broca plana, que nos haría un alojamiento como máximo de 12 milímetros de profundidad. Ese sería el alojamiento que debería de tener para nuestra bisagra. Nuestras bisagras además llevan, como vemos aquí, dos agujeros para dos tornillos. Son los tornillos de anclaje que sujetarán la bisagra a nuestra puerta. Estos tornillos, si la puerta fuese con un tablero, por ejemplo, como este de 16 milímetros, pues los tornillos como máximo deberían de tener de largos unos 14 milímetros. No pueden ser mucho más largos, puesto que evidentemente la punta del tornillo no puede salir por la otra cara de la puerta. Entonces, si el tablero tiene un grueso de 16 milímetros, pues el tornillo no podrá tener más de 14 milímetros. Bien, estos alojamientos para nuestras bisagras debemos hacerlos, además con la broca adecuada, deberemos hacerlos con un taladro de columna. Un taladro de columna que nos dé la máxima precisión posible. Puesto que el buen montaje de este tipo de bisagras está justamente en que el alojamiento sea lo más preciso posible. Si el alojamiento lo hacemos con la máxima precisión, pues nuestra bisagra funcionará perfectamente y no nos causará ningún problema. Debemos de tener mucho cuidado, por supuesto, de no pasar el tablero, la broca a la otra cara del tablero, puesto que si traspasamos el tablero, pues lógicamente la puerta ya no nos serviría. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Debemos de hacerlo con un taladro de columna y marcar en el taladro de columna perfectamente la profundidad del agujero para no estropear la puerta. Muy bien, pues estos son los tips sobre este tipo de bisagras. Bisagras de cazoleta que, como les digo, son muy prácticas, funcionan muy bien, muy resistentes, que además son económicas, son relativamente baratas, y que para pequeños armarios de baño o módulos de cocina o armarios de cocina, para ese tipo de muebles, pues la verdad es que son muy prácticas, muy resistentes y aguantan muchísimos años. Nos darán servicio durante muchísimo tiempo. Muy bien, pues muchas gracias por ver el vídeo, que tengan un buen día y hasta la próxima.